Debido a los problemas de calidad de la grabación original, a causa del directo y también fruto de la inexperiencia, hemos estimado oportuno realizar la presente grabación. El maestro Domingo Luis Rodríguez Orama, a la guitarra española, y su joven alumno Samuel Brito Hernández con el timple canario nos van a interpretar el himno de Canarias como bienvenida musical. En nombre de la excelentísima consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, la señora Alicia Van Ostende Simili, y también en nombre de don Adalberto Martín González, les doy la bienvenida a esta conferencia que hemos titulado La biodiversidad de variedades canarias, las grandes desconocidas de España. El objetivo de la misma, entre otros, es la de visibilizar la labor de los viticultores insulares, no solo en la conservación y protección de la biodiversidad de la vid, sino también en el viñedo canario. ¿Cómo surge la idea de presentar las variedades canarias al Estado español? Pues a raíz de cerrarse un proyecto para la prospección de la isla de La Palma, con ayuda del Cabildo, gracias a la sensibilidad del exconsejero don José Adrián Hernández Montoya. En estas circunstancias nos llegan a Tarragona 70 muestras en una primera entrega. Meses más tarde, el despertar del Cumbre Vieja sepulta unas 50 hectáreas de viñedos, junto con 13 de las muestras almacenadas en nuestra universidad. A partir de estos acontecimientos se hacen eco los medios tanto canarios como nacionales e incluso internacionales. Pero sobre todo es de remarcar la repercusión que tendrá esta noticia en la prensa canaria especializada en el sector primario. Publicaciones como el extraordinario digital Pellagofio, con la remarcable habilidad que tiene su director, don Yuri Millares, de hacer digerible para el gran público una noticia científica, o como don Clemente González, director de Canarios de Campo y Mar, otro grande de los medios canarios, que cada día nos informa de la rabiosa actualidad de los quehaceres, de las alegrías del sector y de la economía circular, en fin. Dos monstruos informándonos del sector primario canario y poniendo el listón muy alto, en lo más alto del periodismo español. A partir de aquí, a partir de este momento, una avalancha de WhatsApps, de correos de familiares, de amigos, de alumnos, de conocidos, y entre ellos, y es de remarcar, los comentarios de este grupo de 18 alumnos del curso superior de poda de respeto, para favorecer la vida del viñedo productivo y también para protegerlo de las enfermedades. Todos ellos procedentes de Baleares, de Aragón, de Castilla-León, de Cataluña, de Galicia, de La Rioja y de Madrid. Ellos se interesaron por los viñedos y por las variedades palmeras. Yo me ofrezco para dárselos a conocer y se lo comento también a la gerente y al presidente del consejo, mis queridos Adalberto y Eva, pero proponiéndoles hacerlo extensivo a todo el archipiélago.
Créanme, no dudaron ni un segundo. Cuánta generosidad de su parte, es de admirar. Y aquí estamos, haciendo de esta conferencia un homenaje a los viticultores que durante cientos de años han cuidado las vides canarias. La imagen que ilustra tan digno reconocimiento es una vendimia hecha en Monte Lentiscal, Gran Canaria. Las diferentes generaciones de viticultores canarios, con su viticultura heroica, han forjado el paisaje actual del viñedo canario y han hecho del archipiélago un gran centro de biodiversidad de vitis vinífera, es decir, de la vid cultivada. Antes de entrar en materia, permítanme que les presente unos datos generales sobre el sector vitivinícola canario. 6.757 son las hectáreas de viñedo canario actual. Las variedades más cultivadas son los blancos, variedades blancas, el listán blanco, que es el palomino fino andaluz, significativamente diferenciado en los vinos canarios. Ni mejor ni peor que los vinos andaluces, simplemente diferente. El segundo de los vidueños más cultivados es la Malvasía volcánica, una variedad local canaria. El tercero en discordia es también la variedad andaluza Vijariego blanco. El tinto más extendido es el listán negro, también una variedad local canaria. La segunda variedad más cultivada es el negramoll o mulata, que corresponde al moll arcano andaluz. Y para terminar, el vijariego negro, tal como conocen en Canarias a la variedad catalana Sumoll, casi olvidada en Cataluña y que tantas alegrías ha dado a Canarias. Se estima que más de 40 van a ser las variedades nuevas y únicas para Canarias. Vamos a ver qué pasa en el futuro. Pero seguro que no nos equivocamos de mucho. Y para terminar, decir que el viñedo canario es el más alto de Europa, se cultiva, tienen que saber que se cultiva hasta los 1.689 metros de altitud. La filoxera nunca atacó Canarias, es por ello que la vid se planta a pie franco. Por ese motivo, los viñedos canarios son de los más antiguos de Europa, junto con los de las islas de Creta, algunas zonas de Chipre y también de Santorini, entre otras. Podemos observar que esta viticultura heroica ha generado también técnicas de cultivo de la vid únicas y singulares. Aquí tenemos el doble cordón de la orotava, también conocido como el cordón trenzado. También hay una variante del vaso, el arbolito herreño, o el hoyo lanzaroteño, estrategia que se utilizaba para llegar hasta el suelo fértil, evadiendo la lava volcánica. Todo ello quedaba sellado con un pequeño pero necesario muro de piedra seca para proteger a las cepas de los vientos alisios. Los tipos de vino que podemos encontrar en Canarias son blancos, tintos, rosados, dulces y espumosos. También tienen que saber que Canarias posee 11 denominaciones de origen protegidas, una genérica, es decir, que abarca todas las islas. Se trata de la denominación de origen Islas Canarias y 10 denominaciones más ubicadas ahora en las islas, con las particularidades de que la isla de Fuerteventura no tiene denominación de origen y en cambio Tenerife alberga 5 denominaciones de origen. Unos 8.000 viticultores van a producir 10 millones de litros de vino en 320 bodegas, de las cuales 242 embotellan. Les propongo ahora una muy breve visualización del paisaje vitícola canario forjado a través de esta viticultura heroica. Empecemos pues por un paisaje que no parece terrenal. Espectaculares e impresionantes son los viñedos de la Jeria lanzaroteña, toda una joya paisajística mundial. Ya en la isla redonda, La Gomera, uno puede admirar sus fascinantes terrazas apuntaladas por muros de piedra seca, todo un monumento a esta viticultura heroica gomera. En el Hierro, la isla del Meridiano, sí que es verdad que el paisaje nos será mucho más familiar, pero también es verdad que entre sus viñedos puedes hallar la tranquilidad. El viñedo majorero, continuidad de la ancestral viña de Aníbal, perdura entre las gavias. Las gavias son formaciones destinadas a recolectar la poca pluviometría de esta isla convertida en desierto y sirviendo las vides para delimitar cada una de estas gavias.
Sobre sustrato directamente volcánico se halla una buena parte de los viñedos palmeros, sobre todo en la zona de Fuencaliente, llegando a tocar el mar, sin olvidarnos tampoco de la belleza de la zona del norte o de Hoyo de Mazo. Bellas y bucólicas imágenes las de estas terrazas Gran Canarias al atardecer, donde seguramente albergan su variedad más singular, que es el albrillo montelentiscal, esperando a su maduración lenta y paulatina. Y ya en Tenerife, contemplando las espectaculares vistas de Taganana, la particular Ribera Sacra canaria, todo un santuario. Desde aquí saludamos a gerentes y a técnicos de las denominaciones de origen protegidas tinerfeñas, Maripaz Gil en Tacoronte, Manolo Rodríguez y Trini Fumero en Abona, Óscar Rodríguez en Valle de Güímar y Marian Fernández de Valle de la Orotava. Y cómo no, a mis queridas Candelaria Marrero y Dulce Rodríguez de Icodenda, Uteisora e Islas Canarias. Y toda esta belleza que acabamos de presentar quedó recogida en el libro Paisaje del Viñedo, del doctor Elías Pastor, editado en 2011, de alcance español, y me imagino que este doctor zamorano, prendado por el paisaje isleño, 2 años más tarde, editó un libro exclusivo para las Islas Afortunadas. Ahora sí, ya entramos en la materia que nos reúne, el origen de la diversidad de las vides canarias. Y verán cómo estamos delante de un verdadero centro de creación de biodiversidad, con cruces y singularidad propias, derivado sin ninguna duda del centro de domesticación secundario ubicado en la península ibérica, entre el segundo y primer milenio antes de Jesucristo, y que fue truncado por la crisis de la filoxera. Macías Hernández, catedrático de Historia de la Universidad de La Laguna, describe la existencia de una población de vitis vinífera subespecies silvestris en la era terciaria, de la misma manera que data la flora ancestral del archipiélago. Estas afirmaciones surgen a partir del hallazgo de semillas de vitis en los yacimientos arqueológicos de Tenerife, de Gran Canarias y del Hierro. Posteriormente, esta especie desaparece, junto con otras, por motivos desconocidos. Estamos hablando del Mioceno, es decir, de entre 23 y 5 millones de años antes de Jesucristo. Lo que está claro para los científicos es que la vid cultivada entra en Canarias entre los siglos XIV y XV por la colonización religiosa. Las primeras referencias describen una comunidad de jesuitas mallorquines implantados en Telde, Gran Canaria, y que introdujeron la variedad Fogoneu, que fue efímera ya que los indígenas dieron muerte a los frailes y lo arrasaron todo. Sea como fuere, el caso es que las vides no solo llegan a partir de la corona de Castilla-Aragón, sino que también llegan a partir de Madeira. Por lo tanto, todas ellas, o la mayor parte de ellas, tienen un origen peninsular. Esas se tienen que adaptar y, por lo tanto, aclimatar, lo que conlleva la inclusión de mutaciones. Todo ello para los individuos resistentes a partir de la selección natural, esa selección natural de Darwin me refiero. Estos individuos, a su vez, se cruzaron entre ellos y sus progenies, también se adaptaron a las condiciones abióticas, es decir, a las condiciones externas del medio externo, otra vez incorporando mutaciones. Por último, la selección antropogénica, es decir, la selección que el propio viticultor hacía, la selección del hombre, también va a escoger los individuos de más fácil cultivo y los más apetecibles al paladar. Todo ello conlleva a la evolución de las especies ancestralmente implantadas, creando así una biodiversidad inimaginable, singular y única. Según el artículo de Juan José Otamendi del Grifo, titulado Malvasía Atlántica, Malvasía Aromática, dudas, errores y algunas certezas, donde se describe que el funcionario don José Barrioso realiza un catastro exhaustivo de las variedades canarias isla por isla, hasta el ingeniero Cerolo no se había hecho nada al respecto.
Mi estimado Jorge, en su libro, no solo es capaz de ensamblar la realidad histórica de cada variedad cultivada en Canarias con sus experiencias en el campo, sino que realiza una pequeña descripción ampelográfica y una también tímida incursión en el campo de los perfiles moleculares, describiendo por primera vez dos cruces de variedades locales canarias con 6 microsatélites, es decir, con 6 herramientas para caracterizar. La madrileña Inmaculada Rodríguez Torres realiza su tesis en el Instituto Canario de Investigaciones Científicas, viendo la luz a partir de su extraordinario estudio, uno de los mejores libros de ampelografía de España, siempre basado en varietales canarios. La doctora Rodríguez Torres y su equipo, además de confirmar los cruces descritos por el ingeniero Cerolo, aportan nuevos cruces y ahora trabajando con 11 microsatélites o SSR, es decir, con 11 herramientas. Otras dos grandes obras en las que se habla de variedades canarias son las del doctor Baines, un inglés enamorado de Canarias, y el libro que dirige el tinerfeño Juan Jesús Méndez. Absolutamente equidistantes, estas obras llenan nichos que quedaban por satisfacer. El doctor Baines, de una parte, siempre en su idioma natal, el inglés, abre al mundo el conocimiento del vino canario y de sus variedades en el sentido más poético. En cambio, el pragmatismo y el sentido de la utilidad, tal como definen a Juan Jesús Méndez, el director de Acerca del Canary Wine, quedan marcados en esta obra que pretende ser un documento para uniformizar toda la información sobre el sector. Un solo mensaje para el enoturismo y los interesados en el mundillo vitivinícola canario y del mundo. Otra obra maestra del mundo vitivinícola canario recae en un extraordinario profesional al que admiro y estimo. Se trata del catedrático de genética de la Universidad de La Laguna, doctor Mariano Nicolás Hernández Ferrer, director y coordinador de la base de datos conocida como Vitis Canaria. Una joya de la ciencia y de la investigación que reúne los resultados de las obras maestras del ingeniero Cerolo y de la doctora Rodríguez Torres. Como no podía ser de otra manera, dada su extraordinaria calidad, esta base de datos fue introducida dentro de la base de datos mundial en variedades de vitis vinífera. Estamos hablando de la conocida Vitis International Variety Catalog. Y ya para acabar este capítulo bibliográfico, decir que el primer documento publicado en una revista científica con índice de impacto, es decir, con una revista de calidad sobre variedades canarias, fue el de nuestro grupo de investigación y que ahora visualizan en pantalla. Tenemos que resaltar que aparte de la presentación de 4 variedades nuevas para Canarias, 4 perfiles moleculares nuevos, también se presentó 2 mutaciones de color. Eso, sin ninguna duda, es relevante, pero yo creo que otro punto extremadamente relevante es el hecho que por primera vez en un documento científico y, por lo tanto, habiendo pasado los filtros de corrección de otros investigadores, la comunidad científica acepta la posibilidad de declarar o de decir que esta zona, que las Islas Canarias, que el archipiélago canario es un centro de creación de nuevas variedades, por lo tanto, un centro de biodiversidad. Y ahora hablemos de cruces. Desde los primeros cruces planteados por el ingeniero Cerolo en su obra, pasando por la confirmación de estos cruces, más la aportación de nuevos cruces en la obra de la doctora Rodríguez Torres y la confirmación con 20 microsatélites en este artículo científico que acabamos de mencionar. En esta imagen vamos a presentar todos los cruces descritos en el archipiélago canario por los diferentes grupos de investigación y también confirmados por los mismos. Dentro de los recuadros vamos a poder observar cuáles son los nombres oficiales. De color rojo, los que corresponden a variedades locales canarias, y de color azul, otros nombres que se conocen tanto en Canarias como en el resto del mundo. El primero de estos cruces es el de la malvasía volcánica, cuyos padres son la malvasía dubrovaca y la bermejuela. Vean ustedes que la malvasía dubrovaca
es la malvasía aromática, la bermejuela, también se conoce en Canarias como marmajuelo. El siguiente cruce es el del listán negro, cuyos padres son las dos andaluzas, palomino fino y mollarcano, siendo también el palomino fino padre o madre, progenitor, por tanto, junto con el verdelho branco portugués, de dos varietales canarios, el albillo forastero, que es la forastera blanca o la forastera gomera, y el albillo criollo. El siguiente cruce es el del verdelho del hierro, cuyos padres, la doctora Rodríguez Torres apuntó que eran la berija Diego Herreña y el alfrocheiro portugués, conocido también en el hierro como baboso negro. Este baboso negro, este alfrocheiro, junto con el ebén, una antigua variedad castellana, sobre todo de la mitad norte de la península, dan como progenie la gual, la tan conocida gual en las Islas Canarias, que corresponde a la portuguesa malvasía fina. Y ahora hablemos de la singularidad de esta población canaria, cuando agrupamos, es decir, todas las vides canarias en una sola población y las comparamos con el resto de variedades o el resto de poblaciones de variedades mundiales. La primera vez que un grupo de investigación demuestra que existe la posibilidad de que la población de vides canarias sea singularmente diferente respecto a las poblaciones del resto del mundo, lo hace el área de biología de la vid del grupo de investigación en tecnología enológica de la Universidad Rovira i Virgili. Esto se presentó en el artículo que anteriormente hemos presentado, el artículo publicado sobre varietales canarios en 2019. Aquí podemos visualizar el resultado de este estudio. En la parte superior se muestra la primera de las estrategias, que es poner todos los datos en un programa estadístico y que él te divida la población. En este caso, dividió la población en dos subpoblaciones, la 1 y la 2, y a partir de la 2 nosotros hicimos una extracción de la población canaria y la distribución es la siguiente. La población canaria, resaltada en rojo, es significativamente diferente a las otras dos restantes. En la imagen inferior, eso ya, fíjense ustedes, hay más poblaciones. A partir de aquí, la organización de las poblaciones se hizo teniendo en cuenta el área geográfica a la cual pertenecían, siempre tomando la información a partir de la base de datos mundial, a partir del British International Variety Catalog. En este sentido, fíjense ustedes que se dibujan 5 poblaciones, ¿de acuerdo? Y de la península ibérica se extrae la población canaria. Igual que en el caso anterior, la población canaria resaltada en rojo resulta ser significativamente diferente del resto de poblaciones del mundo. Todo se ha dicho, este estudio se realiza a partir de nuestra base de datos, con lo cual tenemos que subrayar que es una base de datos limitada. Y en una charla en La Palma, cuando yo presenté estos resultados, una persona del público me puso, vamos a decir, en la encrucijada de decir, si se aumenta la población, es decir, si hay muchos más individuos, continuará siendo la población canaria singularmente diferente de las del resto del mundo. Y esto fue un gran hándicap que me llevó, fíjense ustedes, a realizar un intento en el siguiente estudio. Entonces yo me fui a la base de datos mundial y a partir de ahí, sacando los cruces de autor, sacando los cruces que corresponden a especies diferentes de vitis vinífera, sacando las mestizas de vitis vinífera, a partir de esta población mundial me quedé con 2.542 individuos. Y fíjense ustedes, no solo aumenté la población, sino que para poder comparar con la base de datos del British International Variety Catalog, tuve que reducir los microsatélites hasta 7, de 20 hasta 7. ¿Qué quiero decir con esto? Que por una parte se multiplica por 10 el número de individuos con los cuales debo comparar la población canaria. Y se tiene que reducir hasta 7 las herramientas que voy a utilizar para comparar la población canaria.
El resultado es el que sigue. Siguiendo con las mismas estrategias que hemos planteado en el artículo científico, aquí en este caso el programa estadístico nos vuelve a dividir la población mundial en dos subpoblaciones. De la misma manera que antes, reitero, hacemos una extracción de la población canaria y a partir de la población peninsular, obviamente, y queda más que demostrado que la población canaria está en un cuadrante diferente, resaltada en roja, y que por lo tanto es singular. Con un poco más de error, pero no mucho, el mismo software me propone que divida la población mundial en 4 subpoblaciones. Y yo lo que hago es extraer de la población sub 3, que era la que albergaba todas las variedades peninsulares, extraigo la población canaria. Una vez más, se vuelve a confirmar que la población de vides canarias es significativamente diferente, ocupando un cuadrante para ella sola, significativamente diferente del resto de poblaciones mundiales. De la misma manera que en el caso anterior, hago esta distribución arbitraria en función del área geográfica a la cual pertenecen las variedades. Y aquí se dibujan 7 poblaciones mundiales. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la península ibérica, como siempre, se hace la extracción de vides o la población de vides canarias y queda más que confirmado en estas circunstancias también que la población de vides canaria es única y singular. Y ahora sí, toca hablar de la biodiversidad de Vitis vinifera. Pero antes de entrar en materia propiamente dicha, déjenme resaltar y subrayar que no solo existe una biodiversidad varietal en Vitis vinifera, sino que en Vitis vinifera también existe una gran biodiversidad lexicográfica, de la cual no vamos a hablar. Y también hay una gran biodiversidad en especies vegetales, una gran biodiversidad en especies animales y una gran biodiversidad en microorganismos. Es decir, Canarias por sí misma es una eclosión de biodiversidad. Es un punto que podríamos llamar un punto caliente del planeta en el cual se está generando biodiversidad. En esta imagen se presentan todos los varietales locales canarios que están publicados por los 3 grupos de investigación. Antes de empezar el recorrido por el archipiélago, tenemos que matizar un par de cosas. Primero, las variedades blancas han sido resaltadas por este verde ácido y las variedades tintas o rosadas han sido resaltadas por este color rosa. Eso en primer lugar. En segundo lugar, decir que, fíjense ustedes que en la parte superior izquierda hay un ámbito de Canarias. Aquí hay un grupo de variedades o bien que están extendidas por todas las islas o bien que no se sabe exactamente en qué isla está. Entonces, a partir de aquí, cada isla tal como se puede observar, cada isla presenta sus variedades locales, o bien porque solo se han descrito en esta isla, o bien porque se sabe que derivan de esta isla. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí empecemos por Lanzarote y en Lanzarote se puede observar que hay 4 variedades descritas hasta este momento, el breval negro, la malvasía volcánica, torrontés volcánico y uva de año. Sí que es verdad que ya tenemos un artículo en Capilla, ya está mandado a la revista pertinente, en el cual se presentan en este artículo 8 variedades nuevas y 2 mutaciones de color nuevas. Si nos vamos a La Gomera se ha descrito la forastera blanca o forastera gomera, tal como los científicos la conocen al albillo forastero. Aparte de eso, sospechamos que habrá entre 8 y 12 variedades nuevas. En el Hierro se han descrito la bermejuela rosada, la burra volcánica, el huevo de gallo, el mollar cano rosado, que es una mutación del mollar cano y por lo tanto deriva de este, con lo cual es una mutación de color, como decíamos, y también se ha descrito en Tenerife. También está la berijadiego, el verdelho del hierro y un berijadiego negro. Tenemos que decir que aquí ya es definitivo, se han descrito 6 variedades nuevas que vamos a publicar próximamente y hay 3 más que queremos hacer unas repeticiones.
Si ya nos vamos a Fuerteventura, no hay ninguna publicada, pero sí que está a punto de publicar una variedad nueva, con lo cual, bueno, fue una gran alegría cuando la descubrimos. Y en La Palma hasta ahora está descrito el albino criollo, el bien me sabe tinto, un gualmazo y la sabro. Y bueno, estamos empezando la prospección, el análisis de la prospección, y a partir de aquí a ver si tenemos suerte y encontramos más variedades. Ya en Tenerife, aquí se ha descrito una listán rosa que no es el listán rosado. El listán rosado, recuerden que lo habíamos descrito como una mutación del palomino fino. En cambio, esta es una mutación del listán negro. También está una malvasía púrpura, el mollar cano rosado que comparte con el hierro, la ballera y la vitoriea. Y ya para finalizar este recorrido, Gran Canarias y su gran albillo Monte Lentiscal. Por lo tanto, si tenemos que concluir la biodiversidad publicada, solo la publicada, en 7.493 kilómetros cuadrados que tiene el archipiélago canario, hay 20 variedades locales y 5 mutaciones de color. Solo con eso ya se puede decir que es un centro de creación de nuevas variedades. Y no solo eso, en cada prospección hemos encontrado mutaciones de variedades cultivadas, mutaciones del palomino fino o listán blanco, mutaciones del listán prieto, de la bijariega blanca, andaluza, es decir, aparte de eso, sí que hay un elenco de otras mutaciones a diferentes niveles y con diferente intensidad que también se tiene que remarcar. Antes de empezar con la descripción de las variedades locales y las mutaciones de color, sí tenemos que matizar lo siguiente. No se va a hacer una descripción de las 20 variedades locales y las 5 mutaciones de color publicadas, sino que lo que vamos a hacer es describir las más cultivadas. ¿Por qué? Pues porque hay variedades, la mayoría de estas variedades locales son testimoniales, con lo cual ya les adelanto que solo se van a describir 7 variedades locales, las más cultivadas, las más extendidas por todo el archipiélago, y una mutación de color. Aparte de esto, también tenemos que matizar, o queremos matizar, que se va a presentar una descripción generalista. No podemos entrar en detalles de islas, sino que la descripción en campo, la descripción de mostos y vinos va a ser muy generalista. Y eso lo tienen que tener muy en cuenta. Cada isla, cada bodega después pues va a introducir los matices. ¿De acuerdo? Pues a partir de aquí empecemos con una variedad de ámbito canario, por lo tanto muy extendida por todo el archipiélago. Se trata de la bermejuela. En general, tenemos que saber que bermejuela es el nombre oficial que recibe esta variedad local canaria en el Vitis International Variety Catalog. El cultivar marmajuelo, que este es el otro nombre por la cual se la conoce, es uno de los padres de la malvasía volcánica junto con la malvasía aromática, por lo tanto la malvasía dubrovaca y, como antes hemos dicho, con el marmajuelo. El marmajuelo o esta bermejuela es una variedad destinada a la vinificación que va a contar con 7 sinonimias más, aparte de la más conocida, que es el marmajuelo. Y es un vidueño cada vez más extendido por todo el archipiélago. En campo va a tener un porte más bien caído, lo que va a dificultar su manejo en espalderas. Es una variedad de vigor medio y producción baja, y cuidado, puede presentar becería, se tiene que ir con mucho cuidado. Posee un ciclo corto, por lo tanto una brotación y maduración precoz, y permite su manejo en podas cortas. Cuando su cultivo se intenta en cotas altas, en cotas superiores a los 600 metros, aparece un serio problema de corrimiento de la flor, sobre todo en zonas expuestas a los vientos alisios y a una humedad, vamos a decir, llamativa, por lo que se recomienda su cultivo en zonas de menos de 300 metros de altitud. También tenemos que decir que es una variedad muy sensible a la botrytis, por tanto a la podridura gris, y sensible también al oidio y con sensibilidad media al mildiu.
Sus mostos y vinos se caracterizan por aportar a sus cupajes aromas tropicales, de fruta de la pasión, de piña, de hoja de plátano y una sensación en boca muy opulenta. Los monovarietales jóvenes se caracterizan por ser exuberantes y muy exóticos. Es una verdadera joya. Los vinos con un toque de crianza en sus propias lías se van a caracterizar por ser complejos, con cuerpo, pero ahora mucho más cremosos y con aromas frutales muy sutiles, todos ellos sobre una base de salinidad y mineralidad debido al terruño volcánico, y siempre todo ello realzado con notas de brioche y caramelo touffé. Todos estos vinos también están muy bien equilibrados con una acidez sorprendentemente vigorosa. Por lo tanto, esta variedad local es una joya. La persona encargada en resolver sus dudas, tanto en el campo como de mostos y vinos, va a ser un gran especialista en este vidueño local canario. Se trata de Juan Jesús Méndez Siderio. La siguiente variedad que presentamos es la malvasía volcánica. Ahora el ámbito está en la isla de Lanzarote. ¿Qué tenemos que saber de la malvasía de Lanzarote o malvasía volcánica? Pues eso, que malvasía de Lanzarote es un nombre sinónimo. Además de malvasía de Lanzarote, tiene 6 nombres sinónimos más. Entre ellos se encuentra el término Málaga, que es tal como se conoce esta variedad en la isla de Tenerife. Esta variedad local canaria es fruto del cruce entre la malvasía aromática y el marmajuelo. Se utiliza exclusivamente para la vinificación y es el dueño insignia, como antes decíamos, de la isla de Lanzarote. Su comportamiento en campo. Vamos a ver qué podemos decir. Pues que es una variedad de ciclo medio, con una época de brotación y de maduración media. Se presenta como una cepa de vigor bajo y producción alta. Admite cualquier tipo de suelo, se adapta a suelos pobres y prefiere siempre cotas bajas. La malvasía volcánica admite una poda corta, 3 o 4 yemas vistas, ya que presenta las yemas basales muy fértiles. Es menos sensible a las heladas primaverales que la malvasía aromática. Es especialmente sensible al oidio, con sensibilidad media a botrytis y a mildiu, y también presenta una sensibilidad a la polilla. Las características de los mostos y vinos son las que siguen. Con esta variedad se elaboran vinos de color amarillo pajizo, con reflejos dorados a medida que los vinos pasan a ser más dulces. El aroma es de gran finura, de alta intensidad, a flores blancas, a cítricos y a frutas con hueso, también a grosellas blancas, y tiene unos matices herbales. También se notan unos tonos amielados y tropicales. En boca son vinos equilibrados con intensos aromas frutales, acidez media que aporta frescor al vino, y se trata de vinos amplios, vinos muy elegantes, y tenemos que decir que la sensación en boca de glicerina le va a proporcionar también un cuerpo opulento. Adquiere también una gran importancia en vinos dulces y semidulces, y los vinos monovarietales son muy apreciados o van a ser muy apreciados por su aroma. Es otra joya de las variedades locales canarias a tener muy en cuenta. La persona que va a resolver todas sus dudas y comentarios sobre la malvasía volcánica va a ser mi querido y gran amigo Darío Pérez Copar, técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de Lanzarote. La siguiente variedad que se presenta es la forastera gomera. ¿Qué debemos saber de la forastera gomera? Pues que su nombre principal es albello forastero, que se trata de una variedad local canaria de la isla de La Gomera, por lo tanto su ámbito es la isla redonda, que actualmente se conoce junto con el albillo criollo, que son hijos del cruce entre el listán blanco, tanto el palomino fino andaluz, y el verdelo branco portugués. Que a esta variedad también se la conoce con otros 3 nombres sinónimos: forastera, a secas, a solas; gomera, también a secas y a solas; y forastera gomera, también puede tener este nombre, forastera blanca, que es tal como la presentamos en esta imagen.
Tiene un doble uso de mesa y de vinificación. ¿Por qué? Porque su valla es un poco más grande. Las vallas de vinificación o destinadas exclusivamente a la vinificación tienen una valla muy pequeñita. En la mayoría de los pliegos, y esto también es remarcable, en la mayoría de los 11 pliegos canarios se asocia el nombre de forastera blanca con el de doradilla, y esto es un error. La doradilla es una variedad andaluza absolutamente diferente en todos los sentidos, desde su descripción ampelográfica, pasando por la caracterización agronómica y por el perfil molecular. Es absolutamente diferente, por lo tanto esto se tiene que tener en cuenta. ¿Cómo es el comportamiento en el campo? Pues bueno, tenemos que decir que es una variedad que tiene una época de brotación media y por tanto maduración media. Es una variedad poco productiva respecto a su vigor, por tanto tendrá un bajo índice de rabaz. No hay limitación en su productividad por ser cultivada en diferentes cotas. Posee un buen índice de calidad y no es especialmente sensible a plagas y a enfermedades, pero parece presentar como mayor debilidad que tiene el racimo muy compacto y eso la puede hacer sensible a la podredumbre ácida. Respecto a sus vinos y mostos, tenemos que decir que es una gran variedad. Tiene un gran potencial enológico. Se pueden obtener vinos de elevada graduación alcohólica, con un aroma característico, de flores silvestres y frutas de hueso, y también con bonitos tonos dorados. La acidez es muy interesante, es una acidez a limón, y tiene salinidad potente. Aunque se pueden obtener vinos jóvenes, esta variedad muy bien elaborada tiene una clara vocación de crianza. Si se baja ligeramente el grado alcohólico, es muy interesante ver que el vino que se va a obtener pueden aparecer notas de pera, de manzana roja dulce, también de flores y de néctar. En estas últimas condiciones, la salinidad va a permanecer, pero está unida en el acabado en boca a una sensación persistente de dulzura de miel y de azahar, que resulta muy deliciosa. La gran especialista en la forastera Gomera es la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de La Gomera. Se trata de doña Nancy Melo Herrera. Ella les va a responder todas sus dudas y va a puntualizar todos sus comentarios. La siguiente variedad que presentamos, fíjense, todas ellas de momento blancas, es la Berijadiego Herreña. ¿Qué tenemos que saber? Pues que es una variedad local de la isla del Meridiano, sin sinonimias, este es su único nombre, que junto con el cultivar portugués alfrocheiro, conocido en la isla como baboso negro, son los padres del verdelho del hierro, que se va a destinar exclusivamente a vinificación. Y también tenemos que decir que está muy implantada en la isla de Tenerife, sobre todo en la zona noreste, donde se conserva este mismo nombre, y en la zona noroeste, donde se la denomina por error bijariego o bijariega. La variedad, tenemos que recordar que la variedad bijariego blanco es conocida también en Canarias por los nombres de Diego, Bujariego, entre otros, y que este bijariego blanco andaluz es una variedad diferente, muy diferente del cultivo herreño que estamos presentando, que es la Berijadiego. Y por lo tanto no se deben confundir, porque les recuerdo, tal como acabamos de describir, en la zona noroeste de Tenerife se confunden. ¿Cómo es el comportamiento en campo? Pues tenemos que decir que es una variedad de ciclo medio, por tanto brotación y maduraciones medias, una variedad vigorosa y de buena producción, con poda corta, muy sensible a la insolación excesiva y a los golpes de calor. Por lo tanto, va a preferir las zonas bajas de la isla y sobre todo bajo el mar de nubes, en la zona noroeste. El suelo que prefiere es arenoso pedregoso y presenta elevada acidez y muy buena graduación alcohólica. Por lo tanto, también va a tener un gran potencial enológico y va a ser muy sensible al oidio y a la botrytis, y eso puede ser un problema.
¿Qué hay que saber de sus mostos y vinos? Pues que los monovarietales se van a presentar como vinos muy limpios, brillantes, de color amarillo paja y con tonos verdosos. Muy buena intensidad aromática con notas frutales de pera de agua, de manzana y también de lima verde, con toques especiados y balsámicos. En boca resultan ser vinos estructurados y equilibrados, con ese toque de frescor. Su elevado alcohol y acidez lo hacen idóneo para vinos naturalmente dulces, con color ahora amarillo cobrizo, muy brillantes, con frescura y equilibrados, y con intensidad y gran complejidad aromática, sobre todo a esencias de flores y a toques de melocotones y ciruelas maduras. Además, son vinos con sabores complejos que recuerdan a la miel, al membrillo, al caramelo y a los frutos secos. Idónea para ser elaborada, fermentada o para elaborarla fermentada en barrica. Otra gran joya de estas variedades locales canarias. La ampliación de conocimientos y la resolución de dudas de esta gran variedad, la Berija Diego Herreña, recae sobre la figura del técnico del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos del Hierro, don Alfredo Hernández Gutiérrez. En esta imagen les presentamos la variedad tinta Listán Negro, que es la única tinta de esta selección. Y fíjense ustedes que es de ámbito canario. ¿Qué tenemos que saber de él? Pues eso, que es el más cultivado en el archipiélago, es una variedad local nombrada por su propio nombre principal, además posee 10 sinonimias, y que es el resultado del cruce entre dos bidueños andaluces, como antes habíamos ya redactado. El palomino fino, conocido en Canarias como listán blanco, y el mollar cano, conocido en Canarias con los nombres de negra moll y mulata. No se debe confundir nunca, y esto es importante, con la variedad ancestral castellana conocida con el nombre principal de listán prieto. Son muy diferentes y que este listán negro es una variedad usada para vinificación. Comportamiento en el campo. Se trata de una cepa vigorosa y productiva, presenta brotación y maduración medias y su ciclo es medio largo. Su cultivo está extendido a todas las altitudes y a todos los microclimas, si bien en campo se observa una mayor dificultad para adquirir color en vertiente sur, sobre todo por la mayor insolación. Se adapta muy bien a vertiente norte, la altitud media y suelos más evolucionados con un mayor nivel de arcilla, donde mantiene la acidez y consigue un buen grado alcohólico y una buena maduración fenólica. El listán negro es notablemente resistente a enfermedades y plagas, presentando sensibilidad media para botrytis y mildiu. Respecto a sus mostos y vinos, decir que se utiliza para vinos jóvenes, incluso con maceración carbónica, y que transmite la mineralidad del terruño volcánico. Su color es rojo cereza, con aromas y sabores vivos y refrescantes de frutos rojos, fresas, ambruesas, sobre todo sobre un núcleo intenso de minerales y pimienta. En boca los taninos son suaves, con cuerpo ligero y seco, para terminar con un final agradable y moderadamente persistente. En vinos de crianza muy reductivos les va muy bien el paso por madera de roble o bien por hormigón, ya que neutraliza los taninos y confiere al vino aromas y sabores de especies, de vainilla, de hoja de higuera seca y regaliz, además de una sensación cremosa en la boca, con un final largo y elegante de fruta roja y especias perfectamente integradas entre ellas, y sobre esa base esencial de mineralidad volcánica picante. El listán negro se conoce en la isla de Fuerteventura con el nombre de hoja moral y es una de las variedades más extendidas. Va a ser la señora Tanaira Rodríguez Díaz, técnica de la Asociación de Viticultores de Fuerteventura, Majuelo, quien defienda esta variedad y nos amplíe los conocimientos sobre ella. La primera variedad de ámbito palmero es el albillo criollo. Se trata de una variedad local
que también se puede localizar en Tenerife y está permitida en muchas denominaciones de origen protegidas de Canarias. Actualmente se conoce que junto con la forastera blanca, por lo tanto el albillo forastero, son hijos del cruce entre el listán blanco, que es el palomino fino andaluz, y el verdello, que es el verdelo blanco de portugués. A esta variedad también se la conoce con otros dos nombres, albillo chiriolle o albillo grano menudo. La palabra albillo proviene supuestamente de la palabra latina album, que significa blanco, muy utilizada para denominar a determinadas variedades blancas. Su comportamiento en campo, respecto a ello, tenemos que decir que su manejo tradicional es la conducción en vaso. En estas condiciones y en zonas de altitud permite poda corta, 2 o 3 yemas vista. Posee un ciclo de maduración más bien corto. En determinadas circunstancias permite adelantar la vendimia 1 o 2 semanas. Esto puede llegar a ser importante. Es una variedad vigorosa y con una producción de racimos media-baja. Se presenta como bastante resistente a las enfermedades fúngicas más habituales. ¿Qué debemos saber de sus mostos y vinos? Pues que las buenas concentraciones de azúcar producidas en el momento de la vendimia quedan equilibradas por la elevada acidez de los mostos. Estos se caracterizan por presentar una importante concentración de aromas primarios, por tanto, hacemos referencia a aromas varietales. El albillo criollo se presenta como una variedad muy apta para vinos jóvenes, frescos, aromáticos y, en definitiva, elegantes. En cuanto a los aromas, en sus vinos predominan los aromas de frutas de hueso maduro, a menudo melocotón, junto con frutos tropicales y de flores blancas. También están presentes notas especiadas y minerales. Todo ello equilibrado por la acidez cítrica muy delicada, que hace emerger al final unas notas saladas muy agradables. En este caso será la gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de La Palma, doña Eva Hernández Alonso, quien resuelva sus dudas y puntualice sus matices. Y ahora le toca el turno al sabro. ¿Qué se tiene que saber del sabro? Pues es una variedad local canaria cultivada exclusivamente en la isla de La Palma. Está en peligro de extinción y posee un solo nombre sinónimo, sabra. Por análisis de ADN se conoce que la variedad ancestral peninsular Eben es uno de sus progenitores. El cultivar Eben con flor femenina se asemeja a las formas ancestrales silvestres, ya que normalmente las flores de la vid cultivadas son hermafroditas. La variedad sabro se destina a un solo uso y es el de la vinificación. ¿Qué debemos saber de su comportamiento en campo? Pues que es un bidueño de ciclo corto y maduración temprana, vigoroso y de producción baja. Se localiza principalmente en las zonas bajas, sobre los 300 y 500 metros sobre el nivel del mar. Necesita temperaturas estables, pues es muy sensible al corrimiento del racimo. Se da bien en suelos arenosos y pedregosos, es decir, terreno suelto y poco evolucionado. Nos estamos refiriendo sobre la capa de picón o sobre los empedrados. Casi todas las cepas se observa el entrenudo doble, por lo que muchos viticultores la suelen podar justo a la altura de este entrenudo, es decir, entre la tercera y quinta yema. Presenta sensibilidad media-baja a enfermedades y plagas, nada que no se pueda corregir con un buen manejo. Respecto a sus mostos y vinos, decir que da vinos con buen poder alcohólico y acidez abundante. Es idónea para elaborar vinos dulces naturales. Aquí, en este caso, aporta glicerina en boca, dejando una gran untuosidad. Últimamente se ha venido usando en cupajes con la malvasía aromática y con la gual, es decir, la malvasía fina portuguesa, ya que aporta cuerpo y unas sutiles notas florales. Cuando se catan sus bayas de carne jugosa y tierna, aparecen en boca unas dulces notas cítricas y florales de acacia y jazmín. Estos sabores están presentes en los vinos jóvenes, pero pueden madurar en botella para proporcionar aromas de miel
de acacia, durazno blanco y pastel de zanahoria, que son suaves y elegantes. Un gran conocedor de la variedad Sabro es nuestro querido amigo Carlos Lozano Pérez, presidente de la Asociación Técnica Canaria de Enología, el cual nos va a dar todo tipo de detalles que nosotros le pidamos. Y ya para finalizar, les presentamos la malvasía dubrovaca rosada, también conocida como malvasía rosada en todo el ámbito insular. ¿Qué debemos saber? Pues que además de este nombre, posee dos nombres sinónimos más. Y otra cosa a destacar es que se destina a la vinificación. Pero aquí sí que me gustaría hacerles un comentario. Nos hemos referido a ella como una mutación de color, pero es que a mi juicio y mi opinión personal es que la malvasía aromática también es una mutación de color. Es decir, ambas serían mutaciones de color de una variedad ancestral, tinta desaparecida. ¿Y esto a qué se debe? Pues que las variedades más, vamos a decir, silvestres o asilvestradas, las primeras variedades eran tintas. ¿De acuerdo? Y debido a diferentes mutaciones en la ruta de síntesis de los antocianos, se podían presentar como variantes en diferentes colores. O bien, la ausencia total de este enzima de la ruta de síntesis de los antocianos, pues daría lugar a las mutaciones blancas. En este sentido, tanto la malvasía aromática como la malvasía rosada serían dos mutaciones de color de esta variedad hipotética que debió desaparecer en el tiempo, que seguramente sería tinta. Vamos ahora a presentar 4 características de su comportamiento en el campo. Esta malvasía rosada presenta un ciclo corto, con una brotación y una maduración precoz media, con vigor y rendimiento bajos. Va a precisar de podas largas, puesto que las primeras yemas no son fértiles. Es una variedad sensible a las heladas primaverales, pero tiene una buena resistencia a la sequía, y eso va a ser importante, sobre todo de cara al cambio climático. También parece ser que es susceptible a la podredumbre gris, por tanto a la botrytis y al oidio, y presenta también susceptibilidad a la plaga de la araña roja. Además de ello, se puede cultivar en zonas bajas con aptitud para vinos dulces o en zonas altas para aptitud para vinos secos. ¿Qué debemos saber de sus mostos y vinos? Pues que va a presentar un color rosado pálido, intensidad aromática media, donde predominan las frutas rojas, con un marcado o con marcados tonos florales que le van a conferir una elegancia y una gran finura. Es voluminosa en boca y presenta muy buena acidez, una acidez larga y persistente. Sin duda, vino rosado con gran singularidad y personalidad que lo hace muy atractivo. Y ya para finalizar, el especialista que les va a despejar cualquier duda y va a puntualizar todos los comentarios que ustedes hagan sobre la malvasía rosada va a ser el joven Jorge Méndez Díaz. Y ya para terminar, antes de dar paso a la sección de ruegos y preguntas, permítanme que les presente una pequeña anécdota que nos sucedió a nuestro grupo de investigación con la variedad local Gran Canaria Albillo Monte Lentiscal. En nuestra primera publicación, y allí tienen este fragmento, nos pasó un caso muy curioso, ¿no? Teníamos diferentes desconocidas, pero solo comentamos pues, casos puntuales. Uno de estos casos fue el caso del albillo. Nos entró una muestra con el nombre de albillo, que le dimos el código 9 de laboratorio y que, bueno, presentaba unas características moleculares muy semejantes a otros albillos, al albillo mayor, al albillo de Albacete y al albillo del Pozo, sobre todo en estos dos, pero también al albillo real de Granada, con lo cual nosotros concluimos que era un albillo perteneciente a los albillos, a la familia de los albillos, porque todos ellos presentaban características comunes, pero sin embargo no daba identidad con ninguno de ellos. Con los años y después de la publicación de los perfiles genéticos en la obra de doña Inmaculada Rodríguez Torres, nos dimos cuenta que este albillo, este código número 9, esta desconocida, nos daba una identidad con el
el albillo monte lentiscal. Pero fíjense ustedes que años antes nosotros ya habíamos, vamos a decir, pronosticado que pertenecía a la familia de los albillos, aunque no diera una identidad total y absoluta. Y una vez finalizada la presentación de las variedades locales canarias, las más cultivadas y por lo tanto las principales, se dio paso al turno abierto de preguntas. Se plantearon 3 preguntas, 2 en directo y una a posteriori. La primera la realizó doña Belén Padilla, responsable de investigación y desarrollo de Bodegas Rivers. A doña Belén le sorprendió el hecho de que los viticultores palmeros podaran la variedad Sabro, afectada esta por el virus del entrenudo corto, entre la 4ª o 5ª yema. Respondió don Carlos Lozano, presidente de la Asociación Técnica Canaria de Enología, diciendo lo siguiente: la poda larga que se practica a la variedad Sabro se realiza no solo debido a la propia virose, sino también debido a la sequía. El viticultor ve que si la poda es corta, o bien casi no hay racimos o no los hay, y por ello suele podar en poda larga. Así la variedad Sabro actualmente está entrando en buena producción y da buenos rendimientos. Aparte de eso, la variedad presenta mucho corrimiento debido al estrés hídrico que tiene la planta y se está corrigiendo con aportaciones puntuales de agua. Respecto a la segunda pregunta que nos plantea doña Belén, respecto al uso en esta conferencia del término local en lugar de autóctono, le respondí yo misma. Así me remito al segundo Symposium Oenoviti International Network, que tuvo lugar en Alemania el año 2014. En la intervención de la italiana doctora Mana Crespan se nos planteaba el siguiente dilema. ¿Existen variedades autóctonas si las vides actuales son el resultado de un gran mestizaje y un no menos importante intercambio de variedades de vid entre áreas geográficas? Si nos referimos, por ejemplo, al listán negro, cruce entre 2 variedades andaluzas como acabamos de ver, podemos decir en estas circunstancias que el listán negro es una variedad autóctona de Canarias. Para responder nos podríamos plantear dónde se dio el cruce, o bien en Andalucía o aquí en Canarias. En caso de que el cruce se diera en Andalucía y después se exportara a Canarias, obviamente no podemos decir que es una variedad autóctona de Canarias. ¿Y si el cruce se dio en Canarias? Pues en este caso todos tenemos muy claro que los padres serían andaluces y por lo tanto esta variedad igualmente sería andaluza. Por todos estos razonamientos, el término local es mucho más exacto. Supuestamente este perfil genético solo existe en Canarias. Por lo tanto, el término local se ciñe a las variedades de un área geográfica que no existen en ningún otro lugar del mundo, o bien, si existen en otro lugar, se sabe que han llegado a posteriori, es decir, más tarde. Y esto pasa en casi todas las variedades de vid, con lo cual invitamos al sector a dejar de utilizar el término autóctono y empezar a utilizar el término local, en el caso de las variedades de Vitis vinifera, subespecie vinífera, por lo tanto en el caso de las variedades cultivadas de vid. La tercera pregunta la realizó el valenciano con raíces canarias don Pedro Ballestero Torres, que aparte de ser ingeniero agrónomo es el primer Master of Wine español. Se interesó por el hecho de que no se había mencionado la variedad baboso blanco y resaltaba que él la había catado, quedando sorprendido por el gran potencial enológico. Le respondí también yo misma, diciendo que no se había introducido porque no era o no se consideraba una variedad local canaria. Era una variedad cultivada en Canarias, pero de origen foráneo. Continué diciendo que era curioso saber que la variedad conocida con el nombre de baboso blanco, cuyo nombre principal era bastardo blanco, se trataba de una mutación de color conocida con el nombre de Trousseau Blanc, que según el Vitis International Variety Catalog es española, esta mutación de color, pero curiosamente deriva de la variedad francesa Trousseau Noir. En cambio,
era de destacar también que todas las entradas que mi grupo de investigación poseía procedentes de la isla del Hierro respecto al nombre de baboso blanco correspondían a la variedad portuguesa Samarino. En ningún momento encontramos la variedad Trousseau blanco. Esto sucede ya que depende de la muestra que llega al grupo de investigación. Ahora, en realidad, no sabemos lo que usted probó, don Pedro. En realidad no lo sabemos. Está claro que si usted cató un vino procedente de la cooperativa del Hierro, muy probablemente la variedad que haya probado sea la portuguesa Samarino. Y continuábamos diciendo que este caso podía ser extrapolable, es decir, pasaba igual en otras variedades, como por ejemplo el baboso negro o el bastardo negro. Y siempre nos quedamos al final, si no hay un consenso entre grupos de investigación, al final nos quedamos siempre con esta duda. En realidad, ¿qué hemos probado? Una cosa o la otra. Y bueno, y así terminó este turno abierto de observaciones y de preguntas. Una vez más, les invitamos a colaborar con los viticultores afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja. Todas las aportaciones, grandes y pequeñas, serán muy bienvenidas. Y finalmente, darles las gracias por su atención y por habernos acompañado a lo largo de esta conferencia que esperamos haya sido de su interés y de su agrado, y cuyo objetivo principal era presentarles la gran biodiversidad de variedades de vid canarias forjadas a partir de esta viticultura heroica que han practicado durante siglos sus viticultores, y, como no, de la no existencia de la plaga de la filoxera. Pero también tenía otros objetivos secundarios, como poner en relieve el extraordinario paisaje de las Islas Afortunadas, la más que relevante bibliografía que no solo acompañaba a la biodiversidad varietal, sino que también al paisaje, y a la gran preparación y experiencia que tienen todos los agentes y especialistas del sector vitivinícola canario. Por todo ello, podemos decir que Canarias está preparada para mitigar los efectos del cambio climático y, en definitiva, para conquistar el futuro. Muchísimas gracias.